Buenas noches, los saludo y los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Estamos muy felices y contentos. Eh, bueno, tengo que decir que empezando, que hoy vamos a hablar empezar una serie de los derechos, los 9 derechos legales que tiene el diablo y Satanás contra nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¿Qué será contra los demás, contra los que no son cristianos? Es decir, vamos a orar y vamos a entrar para podernos liberar de esos 9 derechos que tiene el enemigo, que tiene el diablo y Satanás contra los hijos de Dios, contra la iglesia. Algunos escritores dicen que son 3, otros que son 2, otros que son 4. Con todo respeto, son grandes evangelistas, grandes escritores, pero yo difiero porque hemos encontrado que son 9 los derechos que tiene el diablo y Satanás. Así podría titularse entonces como los 9 derechos del diablo. Entonces necesitamos cómo se libera uno de esos 9 derechos del diablo en las cortes celestiales. Y uno diría, pero ¿cómo así si yo soy cristiano? Y yo le digo, sí, tú eres cristiano, pero ¿por qué sigues con malos pensamientos? Si eres cristiano, ¿por qué sigues fallando con malas acciones? ¿Por qué seguimos sufriendo o hay problemas en nuestra salud física, salud mental o en la de nuestros hijos? Entonces a veces uno dice, pero es que entonces Dios no funciona, Dios está enojado conmigo. No, no, Cristo te ama, Cristo nos ama y quiere que tú seas totalmente lavado, limpiado, regenerado, para que pueda vivir el Espíritu Santo dentro de ti, para que Jesucristo pueda estar dentro de nosotros y nosotros podamos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bienvenidos a todos y cada uno de los que están en la reunión y a los que se van a seguir uniendo. Les mando una bendición especial. Yo estoy aquí en mi casa, en mi tierra natal, feliz y contento con Cristinita, mi esposita. También está acompañándonos nuestra hija Lina María, nuestra nieta Isabel. Estamos donde mi padre y la esposa de mi padre, acá en Sogamoso. Vinimos por el tema de la Semana Santa. Yo quiero aprovechar para decirles, miren, la Semana Santa es, primero, esa semana no existe en la Biblia. Se inventaron esa semana. La Semana Santa no existe en la Biblia. Las fiestas, las celebraciones que estableció Dios en la Biblia son citas divinas con Dios, citas divinas con Dios. Lo que aprovecharon es que mezclaron a partir del concilio de Nicea del año 325 una perversidad. En la Biblia nunca vemos a Jesús, nunca vemos a Moisés, nunca vemos a Aarón, nunca vemos al rey David que participaran de procesiones. Eso no es de Dios. Ya les voy a explicar, eso es del paganismo. Eso es del paganismo. Al que le hacían procesiones era un demonio que se llama Tamuz. Entonces, al que le hacían esas procesiones es a uno que llaman Tamuz, que es el príncipe del fuego. Y lloraban en esas procesiones y cánticos a Tamuz. Son unas honras fúnebres al demonio que es el príncipe del principado del fuego. Eso está en la Biblia. Y ese llanto de unas mujeres que fingían, hacían el teatro de llorar y ponerse de negro, son como las que llaman las plañideras, que en la costa Caribe, y es una costumbre que trajeron de Europa y de África, que es llorar a los muertos, pero contratan a unas personas para que finjan, hagan teatro. Yo desde niño tuve, digamos, las malas experiencias cuando yo era católico y me ponía mi mamita y mi papito en la parroquia con mi hermano y otros amigos, nos vestían de apóstoles en la cena, en la llamada Santa Cena. Nosotros íbamos, eso sí, a comer uvas, duraznos y manzanas y galletas, pero en realidad el ambiente era muy feo. En la Semana Santa se ven ambientes de borrachera, de comer demasiado,
van en los pueblos, en Europa, en España, en Portugal, en Italia y en muchos pueblos, gente rural y campesinos que van y se embriagan en las procesiones. Duran todo el día rezando y en procesiones cargando supuestamente de pesca. Por ejemplo, acá me está diciendo mi esposita en pesca. Fuimos a liberar hace unos años a una persona y estaban haciendo al final de todo el día de sus procesiones en una borrachera llevando a Jesús dizque al cementerio. Y nos contó la policía ese día que estaban invadiendo todas las calles y todo y caminaban en esas procesiones, iban un montón de borrachos y la misma policía nos dijo, están muy peligrosos, nos ha tocado detener a muchos que se han agarrado a pelear con varilla, con cuchillo, ya están muy borrachos desde por la mañana, porque es que aprovechan, ahí no está Dios, eso es un teatro. Entonces yo una vez les digo, cuidado porque eso es parte de las causales que vamos a hablar. Entonces, esa idolatría, esas ceremonias, al otro que Adonis era otro demonio, que era uno muy bello de la belleza y de la fertilidad y todo eso, y entonces lo adoraban con procesiones y cargando. Eso no es de Dios, eso no es en la Biblia. Ni hay que hacer procesiones, ni hay que hacer imágenes, ni estatuillas, ni cargar a nadie, ni hacer el teatro, por favor, y no es tampoco la fecha. Realmente en la gran Pascua, que es la entrega de Jesús, y fue en el momento de la Pascua, celebrando el Pesach, que es la ceremonia, pero no era ni lunes, entre otras, ellos no hablaban de lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado santo. Eso ya es de otro calendario, incluso las palabras son, Marte es el dios de la guerra, Marte es el dios de la guerra. Bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero de una vez les digo, la Semana Santa y todo, porque la conexión con Dios es de todos los días. El arrepentimiento debe ser de todos los días. La oración es de todos los días. No aprovechar una semana supuestamente para la semana de oración. Ni es la relación, nuestra conexión con Dios es de todos los días. El amar a Dios, el de buscar a Dios en oración es a toda hora, de manera permanente tenemos que estar orando. Tenemos que estar buscando de Dios. En el nombre de Jesús, entonces les digo de una vez eso. Bueno, entonces les decía que cuando palabra de Dios, vamos a ver en qué momento es que nosotros entramos en ese conflicto tan terrible y que el diablo y Satanás alega 9 derechos. Pero ¿cuándo los alega? Digámoslo así. Cuando nosotros estamos en pecado, en el mundo, en la carne, no hemos recibido a Jesús, entonces no tenemos, el diablo juega con nosotros. Somos del equipo del diablo. Decimos mentiras, ¿cómo se llama al que miente? Mentiroso. Podemos robar, somos ladrones. Hay otros que matan, llaman asesinos. Entonces, mentimos, robamos, engañamos porque somos hijos de nuestro padre el diablo, cuando ese es el que no ha recibido a Jesús. Por eso Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así le decía a los religiosos fariseos que equivalen a los de la religión tradicional hoy de Roma, que han pervertido las fiestas y las celebraciones y lo que es la comunión con Dios. Miren ustedes que voy a hablarles entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos la libertad del Espíritu, pero el alma, la mente, las emociones siguen atadas, el alma sigue atada, la voluntad sigue atada. Y el enemigo se viene con toda, porque eso está en el mismo libro de Apocalipsis 3:20, que dice aquí, Jesús dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Entonces, qué alegría cuando uno abre la puerta de qué, de mi corazón, de mi mente, y digo, sí, debe entrar Jesús a mi vida. Me arrepiento y creo en él. Y lo confieso como mi Señor y Salvador, y a partir de ahí empiezo a tener una vida en relación, en comunión con Dios. Y viene el Espíritu Santo a convencerme, a enseñarme, a guiarme, y sobre todo me convence de lo que es el pecado, de lo terrible que es el pecado que me separa de Dios. Me convence de justicia, de que yo debo ser recto y justo, y me convence de juicio, que si yo no me arrepiento y no llevo a juicio todo, seré juzgado al final y puedo ser condenado. Entonces, que voy a tener una vida de sufrimiento. Por eso, la palabra que les he explicado en alguna ocasión, Dios mismo hizo una cárcel para los desobedientes. Cuando salimos, decimos, estamos cansados de la desobediencia, del pecado. Entonces es cuando entramos al valle de la decisión, así se llama en la Biblia, el valle de la decisión.
Jesús, Dios nos dice, delante de ti pongo la vida o la muerte. Entonces yo digo, yo quiero la vida. Entonces dice, si quiere la vida, tiene la bendición y no la maldición. Yo quiero vida y bendición, no quiero muerte y maldición. Entonces quiero vida. Entonces dijimos, quiero a Jesús. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí. Y hoy te pido perdón y quiero ser hijo de Dios. Quiero seguirte hasta el último día de mi vida. Te reconozco y sé y reconozco que tú moriste en la cruz. Sufriste y moriste en la cruz por mí. Me reemplazaste en la cruz. Pero luego, Señor, tú fuiste sepultado. Pero esa tumba está vacía porque el Espíritu Santo te resucitó al tercer día dentro de los muertos. Reconozco que eres resucitado y que ascendiste a los cielos y estás sentado a la poderosísima derecha, a la diestra del Padre, en el trono celestial. Volviste al Padre, como dice tu palabra, y ahora eres uno. Está fundido nuevamente con el Padre. Es uno con el Padre y vendrás a juzgar a vivos y a muertos. Gracias, Señor Jesús, porque tú mandaste al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo pido que venga a mí, que me llene el Espíritu Santo y me guíe y me proteja y me bendiga el Espíritu Santo y me cubro con la sangre de Cristo. Reconozco el poder de la sangre, del nombre de la palabra de Jesús. Ahí hemos ya entrado a la cena con el Señor, Apocalipsis 3:20. Luego dice el 3:21, y al que venciere. ¿Por qué hay que vencer? Porque ahí mismo se forma una lucha terrible, Cristinita. ¿De dónde se forma la lucha? El diablo y el Satanás se agitan, se enfurece, porque perdió un miembro del equipo. Nos perdió a nosotros. Nosotros éramos unos pecadores activos. Yo no sé en qué pecabas tú. Yo pecaba en muchas áreas. Entonces, si pecaba porque fornicaba o adulteraba o era la pornografía o era la depravación, la masturbación, no sé cuál fuera tu pecado. O si mentías, engañabas, hacías pataletas, hacías show, dominabas a tu hermanita, a tu hermanito, a tu esposita, a tu novia, a tu novio, a tus padres, los tenía hecho haciéndoles candela, pues. Entonces los tenía locos a todos, manipulando, engañando, mintiendo a otras personas, les robabas, les quitabas el chisme, la mentira, el odio, el orgullo, la pelionera, como dicen en Caribe, en la costa Caribe. Eras un pelionero, una pelionera, una chismosa, un chismoso. Le quitabas la honra hasta una vaca, a una ternerita le quitas la honra. Entonces tenías malos pensamientos, malas intenciones. Es ahí donde empieza la lucha. Dios quiere que nosotros sigamos el camino. El camino, el modelo es Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús se masturbaba? ¿Ustedes creen que Jesús vivía enfermo? ¿Ustedes creen que Jesús vivía con dolor de cabeza, dolor del pie, que cansado, con sufrimiento, con confusión? Que él tenía pensamientos negativos, groseros, que era una... Jesús no tenía ese tipo de problemas. Entonces, si Jesús no tenía ese tipo de problemas, vamos a entender que Jesús es nuestro Señor y Salvador, porque Él fue un ser humano, el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, Él se hizo carne, se hizo un ser humano, pero la única diferencia es que Él nunca había pecado. Él venía de una mamita que tenía, él tenía abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos por parte de María. Pero el óvulo de María, la parte humana de María, fue desmanchada, le quitó la mancha, fue inmaculada la concepción, y entonces ese óvulo de María y ese embrión quedó limpio, puro. Y entonces, ¿cuándo empieza el problema? ¿Y dónde nacen los 9 derechos que alega Satanás? Pues cuando nosotros hemos recibido al Señor, lo reconocemos como el único Señor y Salvador. No es con los santos, ni las santas, ni siquiera los ángeles, porque ellos son soldados de guerra del Señor, soldados que vienen a servirnos a nosotros, a protegernos, a traernos milagros. Hay otros que son de orden militar. Entonces él tiene toda una organización militar de millones de ángeles, de querubines, de ángeles, de arcángeles, de unas jerarquías muy potentes. Y entonces viene a salvarnos, a ayudarnos, a protegernos. Y viene el Espíritu Santo. Y cuando nos conectamos con Dios en oración, Él nos sigue limpiando, sanando, restaurando, sanando de las maldiciones generacionales, nos sigue perdonando área por área. Yo les he dicho que vamos de sufrimiento en sufrimiento
Por ejemplo, en el área sexual. El área sexual puede tener 10 problemas. Pensemos, pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, otro será homosexualismo, lesbianismo, voyerismo, otros están más graves que se han metido con animales, sexo con animales, bestialismo, zoofilia. Hay unos que tienen sexo con muertos, necrofilia. Entonces yo no sé cuál sea el problema del área sexual tuya. Entonces, o que vienen en tu linaje por 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Jesús no tuvo sino realmente una madre, porque el otro padre es Dios, y le limpió el linaje de los abuelos, de los bisabuelos y tatarabuelos por parte de la Virgen María. Por eso él venía limpio, libre de pecado. Y él recibió la llenura total del Espíritu Santo. Jesús no fue enfermo. En la Biblia nunca registra que ni haya ido a procesiones, ni haya cometido pecados, ni fuera peleador, ni grosero, ni miedoso, ni atarbán, ni mentiroso, ni ladrón. Jesús no era eso. Jesús era puro. Jesús es nuestro modelo a seguir. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Entonces ya abrimos la puerta. Ya entró él a nuestro corazón, a nuestra vida. Ya nos está cenando, nos da la palabra, nos da su amor, nos da su sangre para limpiarnos, nos da sus llagas para sanarnos las enfermedades, nos hace hijos de Dios. Y empieza la carrera de santificación, empieza la carrera de purificación, empieza la carrera de regeneración en Cristo, para morir totalmente al hombre viejo en cada área. Entonces, si en tu área sexual era, yo no sé si era el homosexualismo, o yo no sé si tenía voyerismo, o yo no sé si era la masturbación. Entonces va superando, o todas las anteriores. Entonces cuando va superando, empieza por una etapa de sufrimiento, hasta que se sana totalmente. ¿Cómo? Sufre, luego mueres como Jesús, y luego sepultas, te pones tierra a eso para no volver atrás, y eres nueva criatura al resucitar, como Jesús resucita. Y luego de la resurrección viene la llenura del Espíritu Santo y lo eleva a uno a los lugares de gloria para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso en el 3:21 de Apocalipsis dice, y al que venciere ¿a quién? Su propia concupiscencia, su propio pecado, su propia maldad, al que venza a Satanás y lo ponga por estrado de sus pies, le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces uno ya entra y triunfó en esa área del pecado. Pensemos que luego de tratar con todas las áreas del pecado sexual, empieza a tratar con el área económica. Entonces usted era ladrón, era tacaño, engañaba, le gustaba hacer chance, lotería, le ponía la fe a las loterías, le ponía la fe al baloto. No sé cuál era tu problema. Entonces, en ese momento, o le gustaba o retener lo que no es tuyo. Entonces, o eras miserable, tacaño, no cumplías con tus obligaciones de alimentar a tu familia. Es que uno es proveedor y yo tengo que alimentar a mi esposa y alimenté a mis hijas porque me tocaban. Eso no era ay, qué alegría. No, 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 no. Con amor tengo que proveer. Entonces, pero pensemos que había unos problemas en el área económica. Le gustaba robar, le gustaba atesorar, era tacaño. Entonces, después de que trata cada uno de esos carriles, etapa por etapa, va desde el sufrimiento, muere a la tacañería, luego es sepultada esa tacañería, nunca más vuelvo a ser tacaño, y luego resucita un hombre generoso. Y ese hombre generoso va de victoria en victoria y dice, triunfé acá. Ahora tocó, el otro dejó de robar, entonces ya no es, entonces hasta que triunfa en cada área. Pensemos que el otra área era por ejemplo, muy perezoso, o por ejemplo, chismoso o chismosa. Entonces toca área por área, sepultarla, resucitar y luego ser ascendidos para estar a la diestra del Padre. Entonces así es que uno va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero primero tiene que haber sufrimiento, muerte, sepultura y resurrección. Pero entonces el demonio alega derechos. Entonces el demonio dice, sí, ¿cuáles derechos? Porque la palabra dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, Efesios 5:11. Dice, palabra de Dios. Dice, por ejemplo, también dice en la palabra de Dios, dice en Deuteronomio 18,
no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Vea, eso es practicar idolatría, brujería, ni que practique adivinación, ni agüero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, espiritismo. Hacer los lunes una misa a los muertos o visita al cementerio. ¿Cuántos no hicieron eso? Nuestros papitos, nosotros. Ahí hay maldición. Dice, porque es abominación para con Dios, cualquiera que hace estas cosas. Entonces uno dice, oiga, y todo eso, mire, voy a decirles algo. En el solo capítulo 28, óigame bien, en el solo capítulo 28 de Deuteronomio, encontré 50 causales de maldición. ¿Cómo? Sí, que las agrupamos, digámoslo así, y las voy escribiendo en mi libro también, en el texto que voy a ofrecer, el manual, que es un manual hermosísimo, así sencillo. Entonces hay unas maldiciones, por ejemplo, físicas. Le voy a decir de una vez, en el Deuteronomio 28 dice maldiciones físicas, ¿cómo qué? Enfermedades, epidemias, tumores, llagas, ceguera, locura. Ojo, en tu familia o en su linaje hay locos, hay problemas de ojos cegueras, así como yo que tengo que, de pronto, esa se refiere también a esa ceguera, astigmatismo, miopía, pero hay unas personas que tienen gravísima situación de enfermedad de los ojos. Llagas en la piel. ¿Qué problemas tienes en la piel? Llagas internas, externas. Tumores. He visto personas con tumores. Entonces, eso está en Deuteronomio. Enfermedades, epidemias. Hay otros que sufren maldiciones económicas. Por ejemplo, también está en Deuteronomio, como pérdidas, pobreza, trabajo sin frutos, endeudamiento, etcétera, etcétera. Ahí están los versículos 17, 20, 30, 33, 38, 44. Entonces yo caramba, mire, son 50 maldiciones. Hay otros que sacan muchas más, que sacan 70, porque la ven desde otro ángulo y desmenuzan de las 50, sacan otras, entonces dicen, no, realmente son como 70. Yo las dejo en los 50 porque he estado revisando. Pero hay otras maldiciones, por ejemplo, fuera de las económicas, hay maldiciones que están en Deuteronomio, Cristinita, maldiciones familiares o sociales. Por ejemplo, allá habla de divorcios, habla de pérdida de hijos. ¿Tienes algún hijo perdido en las drogas? ¿Tienes algún hijo que te odia o que se fue de la casa, que no tienes buena relación con ese hijo? Dice también que hay opresiones externas, incluso que llevan a los hijos esclavos, que se los lleva, por ejemplo, la guerrilla. Lo reclutaron en un ejército de bandidos, de malos, o lo llevaron esclavo, o lo llevaron secuestrado. Maldiciones sociales y maldiciones familiares que están en los versículos 30, 32 y 41 del libro de capítulo 28 de Deuteronomio. Maldiciones espirituales. Por ejemplo, hay personas que están en los versículos, de puedo decir, del 28, el 36 y 37, el 64, el 67, y habla de confusión, de temor. ¿Alguno de tu casa o tú vives con confusión? ¿Alguno vive lleno de temor o temores? ¿Alguno vive con desesperado? ¿Se ha visto los que viven angustiados, ansiosos? ¿Tiene algún hermano? Yo conozco familiares y amigos que viven en una ansiedad y una desesperación. O les han impuesto, hay gente que los obligan a la idolatría. Entran a una empresa y dicen, aquí somos musulmanes, aquí somos indígenas, chamanes. Entonces toca hacer idolatrar a este. O aquí practicamos yoga obligatoriamente, entonces les ponen a hacer budismo, por ejemplo, o así. Entonces, o aquí son católicos, o aquí nadie puede obligar a nadie a una religión ni a una fe. Entonces, esa también es una maldición. Idolatría, ¿qué? Impuesta, obligada. Y está allá. Pero hay otras maldiciones de carácter nacional. Por ejemplo, hay países que son invadidos por maldición. Hay otros países que los invaden los enemigos. Hay otros países que son destruidos. Por ejemplo, yo no sé qué esté pasando con los países donde hay guerra y hay destrucción. Hezbollah, Franja de Gaza, o qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con los países que fueron destruidos, o qué está pasando hoy con Ucrania, no sé, pero esa es una destrucción de un país. O países, gente que son mandadas al exilio, a la diáspora, por ejemplo, ahorita Venezuela, o en las regiones de la ciudad, países y regiones latinoamericanas o de África, que son desplazamientos forzados. Casi en todo Haití, Venezuela, mucho vudú, mucha brujería, mucha santería, y entonces la palabra de Levítico 18 dice que la tierra vomita a sus moradores por tanta brujería, hechicería, idolatría y maldad.
Entonces, ahí ya les dije, bueno, yo tengo esas como, pero luego entonces vienen las de escasez, ruina, y empiezo a hacer las 50 en un listado, pues que esas causas, y viene ahí, encuentro la causa. Por ejemplo, maldito el fruto de tu tierra. Eso es por causa hechicería rural, campesina, contaminación por pecado sexual o sacrificios. Eso es lo que, por eso es que hay campos donde los campesinos no les da la tierra, no les dan sus cultivos. Maldito el aumento, dice, el aumento de tus vacas. Esa viene por maldiciones generacionales. Maldito el rebaño de tus ovejas. Maldito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Por aborto, por pactos ocultistas, por sacrificios familiares, por odio al niño no nacido. Entonces dice, y le mandan las maldiciones. Maldita tu canasta, maldito será tu campo, maldita será tu ciudad, maldita. Entonces ahí viene, ya buscamos qué está diciendo, si es por idolatría, por brujería, por corrupción territorial. Entonces, digamos que esas son. Pero voy a hablarles, entonces, ahí están las 50, digamos, como causales de maldición. Ahora, que voy a adelantarme un poquito, porque les dije que les iba a hablar de las 9 derechos que tiene el enemigo. Hoy voy a empezar 9 derechos que tiene el diablo y Satanás para seguirte atacando. Entonces voy a enumerarlos así un poquito, digamos, voy a enumerarlos, pero voy a tratar el primero de ellos, que es el derecho a la tentación. ¿Cuál es el primer derecho que mantiene el diablo y Satanás contra los cristianos? El derecho a la tentación. El segundo derecho, lo voy a enumerar, el segundo derecho es el derecho a la oposición a las bendiciones por causas no resueltas. El tercer derecho es el derecho a la persecución. Es una persecución a ataques militares. El cuarto derecho es el derecho a la acusación. El quinto derecho al engaño. El sexto derecho es derecho a la influencia en la mente. El séptimo derecho a perseguir a los herederos. Maldiciones generacionales. El octavo derecho es derecho a ocupar territorios por pactos. Tus territorios, tu cuerpo, tus finanzas, tu casa, tus fincas o el país donde tú vives. Derecho a la posesión demoníaca. Ahí están los 9 derechos que he logrado identificar con palabra bíblica y vamos a poner ejemplos en el nombre de Jesús. Eso es lo que, gracias Espíritu Santo, te ponemos, Padre, para que hoy seas tú identificando cada uno de los derechos y cómo operando las maldiciones en nuestra vida para ser libres y, Padre, y sabernos defender. Lo primero es, hay algunos que los podemos cortar directamente en la corte celestial, en un juicio ante la corte. Yo como abogado que fui con juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Casación Penal de Colombia, de mi país, y siendo profesor de Derecho, pues me queda más fácil de pronto entender cómo es un juicio. Pero ustedes los han visto en televisión, los han visto en las películas, o los que son abogados o tienen formación jurídica o han tenido que ver, saben que un juicio normalmente hay de 2 clases. Hay juicios penales por un delito que alguien cometió por intencionalidad, dolo, por culpa, por imprudencia en un accidente de tránsito, por ejemplo, ocasiona las lesiones o la muerte de alguien, o por dolo, alguien que roba, mata, engaña, falsifica documentos. Entonces, eso es penal. Y ahí el demonio actúa como acusador, como un fiscal. Y es el abogado del diablo. Son tenaces. El Satanás es un tenaz para acusar. Entonces él tiene un derecho también para acusar, digamos. Y mantiene su derecho, son derechos legales que están ahí, su derecho también a oponerse en juicios civiles, a las bendiciones. Tú reclamas la herencia que te dio el Señor. Tú reclamas un derecho a la salud. Tú reclamas un derecho a la provisión, a tener dinero suficiente. Y entonces dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues el opositor ya no es, ya es el adversario. El diablo es adversario. Diablos en la Biblia es adversario. Y Satanás, en hebreo, significa acusador. El que los acusa, Satanás, de día y de noche. Entonces, es el mismo personaje y tiene los mismos millones de rufianes espirituales que son demonios que te persiguen. Pero, ¿qué es la tentación? El primero está en Mateo 4:1-11, que habla todo lo que son la tentación y las tentaciones. El enemigo tiene permiso de Dios, derecho de Dios, para
probar también tu fe, o sea, para hacerte caer, para hacerte caer. Acá vamos a hacer una diferencia, porque es que entonces uno dice, entonces es que es aliado de Dios. No, para hacerte caer. Pero él no lo hace por amor, él lo hace es para decirle a Dios, mire ese cristianito, mire ese hijo suyo, ¿cómo anda? Entonces la tentación, el de esta tentación, vemos en la Biblia que el diablo nos tienta. Jesucristo fue tentado. Si fue tentado Jesucristo por Satanás, ¿cómo le respondió Satanás? ¿Y cómo le respondió Jesucristo? Satanás le decía, escrito está que tú eres, o sea, Satanás sabe la Biblia. Cuidado porque Satanás sabe más palabras de pronto que muchos cristianos. Entonces Satanás le decía, oiga, pero si escrito está que tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Miren ustedes, Satanás entonces nos tienta. Pero ¿qué es la tentación? Digamos que la tentación, ojo, es ese impulso o deseo de hacer algo que está mal. Muchas veces nosotros sabemos que eso está mal y pecamos a sabiendas. Sabemos que mentir, que robar, que engañar, que ver esas películas de pornografía están mal. ¿Y por qué las sigues viendo? Si sabes que eso te va a llevar a otro pecado de pronto, no, a seguir viendo más pornografía o a masturbarte, ¿para qué ves y por qué? La tentación es de cada uno de nosotros. Pero el demonio utiliza la tentación como una estrategia porque él sabe cuál es la concupiscencia, o sea, él sabe cuál es tu debilidad. Entonces el demonio usa la tentación como una estrategia para tocarte, para tentarte. Eso viene de tentare, que es tentare, es tocarte. Entonces él te toca la mente, te toca los deseos de tu corazón para hacerte producir malos deseos, malos sentimientos, malos deseos sexuales, malos deseos de robar, malos deseos de hablar, de tenerle rabia a alguien, de ofender. Entonces el demonio te va tentando, el demonio te pone trampas. Entonces el demonio pone ¿qué? Trampas. El demonio va tentando y toca ¿qué? Sabe cuál es tu debilidad, o sea, tu concupiscencia. Cuando él sabe cuál es la concupiscencia, es para tentarte. En cambio, Dios no tienta, pero sí le permite ese derecho a Satanás. Cuando Dios nos quiere probar, él nos prueba directamente. Proviene de Dios la prueba, es para afinarnos. ¿Para qué nos prueba? Para afinarnos. Por ejemplo, Dios probó a Abraham en Génesis 22:1, cuando lo hizo que llevara al hijo a ver si lo podía plantar para sacrificarlo. Y al final le dice, no, y lo elevó y lo volvió el padre de la fe. La prueba, entonces, de nuestra fe produce paciencia. Eso dice la Biblia en Santiago 1:3. Si soportáis la prueba, eres bienaventurado y Dios te va a recompensar, Santiago 1. Pero en cambio, Satanás no es que lo haga de buena persona, no es que lo haga por colaborarle a Dios. Satanás tienta para hacernos pecar, para demostrarle a Dios que tú eres sucia, que tú eres infiel, que tú no eres un buen cristiano, que no eres capaz de sostenerte. Pero viene el diablo, viene el mundo, el pecado que está en nuestra carne, nuestra propia debilidad, porque la palabra dice, en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, para hacernos caer, o sea, Satanás busca destruirnos. ¿Qué busca Satanás? Hacernos caer, ¿para qué? Para destruirnos. Entonces no confundan prueba con tentación, por eso la Biblia lo habla. Satanás busca llevarnos al pecado. Satanás busca deliberadamente, con mala intención, con mala fe, busca es romper tu relación con Dios, tu comunión con Dios. No quiere que sigas unido a Dios. Él quiere es volverte a reclutar en los caminos de mal. Por eso hay muchos cristianos que vuelven a caer, porque no han recibido bien en su corazón, en tierra fértil, la semilla no ha dado fruto. Entonces ha caído como en un pedregal. Y los afanes de este mundo, la angustia, la ansiedad, el deseo de la fama, el andar viendo tanta televisión, el no orar. Entonces al demonio no le gusta que tú ores, porque el día que tú ores y te vuelvas un templo del Espíritu Santo, te vuelves un peligro para él. Entonces, ¿a quién vive persiguiendo? ¿A quién vive tentando Satanás? Pues a los cristianos. ¿Contra quién ejercen los 9 derechos que estoy hablando? Los 9 derechos del diablo y Satanás. Contra los cristianos. Entonces, digamos que él busca siempre, la consecuencia de la tentación es que si tú cedes a esos ataques del demonio, cedes a la tentación, pues caes en pecado.
Y si caes en pecado vas a tener culpa, dolor, frustración. Y como consecuencia, la paga del pecado es la muerte espiritual. O sea, te logras separar de Dios. ¿Para qué la tentación? Primer gran derecho del enemigo. ¿Cuál es, Cristinita? La tentación. Pero vimos que son 9 y empezamos. Por favor, no vuelvan a caer en la tentación, por ejemplo. Hay que tener cuidado que pone tentaciones en la mente, con imágenes, con charlas con amigos. Ahora en la Semana Santa, ahí hay unas cosas muy ocultas en las celebraciones. No vayan a esos templos que no deben ir, religiosos. Ahí con todos esos santos, santas, no participar, porque ahí hay idolatría, ahí hay demonios detrás de los ídolos. No participar de reuniones, algunos me, ay, pero es que ¿qué tiene? Que voy a ir a una reunión, yo no voy a esa reunión. Y yo tengo la fortaleza y cuando tengo que ir a un entierro, a un velorio, voy cubierto con la sangre de Cristo y voy es normalmente a orar por los que están vivos, no por los muertos. El que está muerto ya se fue para donde tenía que irse. Entonces yo voy con otro propósito. Muchas veces voy a convertir gente en esos sepelios, pero voy cubierto con la sangre de Cristo y sé los riesgos porque he visto los ataques que le manda el enemigo. Ahí yo pueden invitar a uno, le puede salir alguien, hacerlo caer en el área sexual, con malos pensamientos, malas conversaciones, como en estas celebraciones de Semana Santa que todo el mundo vive emborrachándose, comiendo demasiado, de gula, de lujuria y viendo televisión y todo, cuando no es una semana con Dios. Debe ser todos los días tener una conexión con Dios y no caigas en la tentación. El enemigo quiere provocarte con trampas, con enojos, te pone charlas, te pone personas, porque él sí sabe cuál es tu concupiscencia, tu tendencia al pecado. Yo los bendigo a todos y vamos a orar. Padre Celestial, les digo que se pongan la manito en el corazón, aquí o en su mente, diga, Señor Jesús, entendemos que el enemigo usa armas, derechos legales que tiene para acusarnos, para perseguirnos, para oponerse, poniéndonos trampas, tentaciones, Señor. Hoy entregamos nuestra vida, Señor, y vamos ante la corte celestial, Padre, para que seas tú limpiándonos, liberándonos, Señor, de esas tentaciones, de esa concupiscencia, esa tendencia a caer en la tentación que está en nuestra sangre, en nuestro linaje, en nuestros tuétanos, coyunturas. Señor, quítanos esa concupiscencia. Dile, Cristinita, quítanos la concupiscencia que hay propia y heredada de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Esa concupiscencia que hay en el área sexual, esa concupiscencia que hay en el área económica, esa concupiscencia que hay en los temas de relacionamiento con Dios, con la familia, esa concupiscencia a la soberbia, al orgullo, a la gula, a la mentira, al pecado. Quítalo de mí, esa concupiscencia de enojarme. Arranque esa raíz de amar que me tiene, esa concupiscencia que me lleva a odiar, que muchas veces me lleva a tener violencia, ira, esa concupiscencia que me lleva al chisme, a la mentira, al engaño, a la culpa. Padre Celestial, hoy te pido que arranques de mí la concupiscencia, Padre, para poder tener más facilidad de resistir las tentaciones del demonio, que no sea tan fuerte la concupiscencia, arráncala de mí, Señor, para que el enemigo no encuentre fácil entrada a tentarme, Padre. Yo recibo de ti todas las pruebas que tú me pongas, Señor. Bienvenida a todas las pruebas, Señor, pero líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. No nos envíes, Padre, pruebas que no podamos soportar. Yo sé que las pruebas que tú nos pones las podemos soportar y es para elevarnos, para santificarnos, para fortalecernos. No permitas que caigamos en la tentación. Así lo decimos hoy en el nombre de Jesús y límpianos de toda concupiscencia a nosotros y a nuestros hijos, nietos y descendencia, que salgamos de esa tendencia al pecado, de esa tendencia a la mentira, de esa tendencia a la depravación sexual, a la lujuria, de esa tendencia al robo, al engaño, a la mentira. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Diga amén. Vamos ahora a presentarle al Señor las oraciones de quienes, peticiones de oración que Cristinita ha tenido aquí, el deseo hermoso de servir. Norminda Muñoz pide oración por salud, porque Padre, declaramos que la llaga del Señor Jesucristo está en la tiroides de Norminda Muñoz. Y está, Padre, sanando las rodillas
de Dorminda. Y estás, Padre, aparejando todo para que Jamie Romero y Alex Wilmer Romero, Padre, entren dentro de los planes de Dios y tengan, pues, sea aparejado todo para que vayan de gloria en gloria y de victoria en victoria. Salgan del sufrimiento y tengan el proceso completo hasta llegar a la victoria, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Marina Vicuña, sigue pidiendo oración por ella. Pedimos, Señor, que tengas misericordia, porque pedimos, así como la viuda que no cesaba de orar y pedirte al juez injusto, seguimos pidiendo por Marina Vicuña para que la bendigas. Que se seca esa bola, Padre, que hay en el seno, que se seca en el nombre de Jesús todo tumor, toda malignidad, toda masa que hay en el seno, Padre, y se quita toda inflamación de sus senos, toda mastitis y la causa de la mastitis, Padre, y no sigue aumentando ni el tamaño ni el dolor, Padre. Bendecimos el cuerpo, los senos, Padre, de Marina Vicuña. Padre, le declaramos, Padre, que todo examen que hagan de los ganglios, de biopsias en la axila, Padre, que sean, Padre, unos resultados favorables, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que se anula todo cáncer, maldecimos todo cáncer y se seca, Padre, y que hoy, Padre, su bebé que está en el vientre de los 37 semanas viene, Padre, en el nombre de Jesús, guardado y protegido con la sangre de Cristo. Patricia Higuera pide oración por la familia Higuera, para que sean todos conociendo del Señor. Padre, yo declaro que toda la familia de Patricia Higuera, sus hermanos, sus hijos, sus familiares, todos los familias que tenga, Padre, entran bajo el pacto de la sangre de Cristo. Alba Lucía pide oración de sanidad y liberación de su hermano Heriberto Escobar Arellano. Padre, seguimos insistiendo para que haya liberación y sanidad. Soso para familia Escobar Arellano y en este momento de Heriberto, que conoce de Dios. También pide oración por la sanidad y liberación de su hijo Santiago Caicedo Escobar. Bendecimos a Alba Lucía, que es esa madre que ora, esa hermana que ora en el nombre de Jesús, que intercede por su hijo. Es la madre que intercede por su hijo y por su hermano. Marledis Romero está pidiendo por su salud. Padre, que le duele mucho un seno, extendemos la llaga hacia Cristo y es sanada Mardelis Romero en el nombre de Jesús. Laura Briceño está pidiendo sanidad por su hija María Victoria Sánchez. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que la sangre de Cristo, la llaga del Señor Cristo, está sobre María Victoria Sánchez. Carlos Germán Salgado está diciendo gracias por ser espiritual y por las oraciones de sanidad en el nombre de Jesús, y pide que continuemos orando. Declaramos la bendición del Padre, el Hijo, Espíritu Santo y la sangre de Cristo sobre su hijo Germán Camilo Salgado Escobar, sobre Carlos Germán y su esposita, los padres, para que vayan, Padre, sean Padre, y su hermanito también, que está en Francia. Pedimos también que son, Padre, toda esa familia Salgado Escobar, Padre, son lavados, limpiados, restituidos, regenerados con la llaga y la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Entonces también dice que Camilo Salgado Escobar, Germán Camilo, quien ha tenido una importantísima recuperación, damos gracias, Padre Celestial, porque tú estás sacando de ese valle de sufrimiento, de esa cárcel de la desobediencia y del valle, Padre, de sombra de muerte. Estás sacando a Germán Camilo Salgado Escobar, quien te reconoce a ti como único Señor y Salvador. Señor, ten misericordia, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, con Germán Camilo, con su hermanito, con Carlos Germán y con su esposa, Padre, y solicita respetuosamente al pastor su oración, guía y conexión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, en el nombre de Dios declaramos esa liberación total de Germán Camilo Salgado y de la familia Salgado Escobar. Sonia Guerrero solicita oración por Lucy Pardo, Padre, que está hospitalizada y con dolores fuertes debido a un cáncer. Padre, yo maldigo el cáncer que está en Lucy Pardo y declaro que con la llaga del Señor Cristo se seca y la sangre de Cristo anula la causal, el motivo, la causa de esa maldición que vino, que trajo el cáncer, y Lucy entra bajo el pacto de la sangre de Cristo, así como lo está pidiendo Sonia Guerrero, a quien también bendigo por ser intercesora en favor de Lucy. También pide y con dolores fuertes debido a un cáncer. También está pidiendo Sonia Guerrero o Raúl Guerrero,
para que tenga trabajo. Padre Raúl Guerrero entra bajo el pacto de la sangre de Cristo, bendícelo, 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 porque también hay un compañero de trabajo que le está haciendo mala atmósfera. Padre, tú pones gracia, sabiduría y amor y en Raúl Guerrero, en sus compañeros y en sus jefes, Padre, para que no duden de su labor. Padre Cristo, yo declaro que Raúl busca y llega a Cristo, llega a los pies de Cristo y entra bajo, pasa por debajo de la cruz de Cristo y entra bajo el pacto de la sangre de Cristo. Nancy León nos saluda. Padre, gracias Nancita, y un cordial saludo a este grupo maravilloso. Que Dios muestre y que fluya en bendición sobre cada uno según su necesidad. Padre, así lo declaramos y recibimos el abrazo que nos está enviando Nancy. Bendecimos a su esposo Luis, bendecimos a sus 3 hermosos hijos. Padre Santo, bendecimos, Padre, a Felipe, bendecimos, Padre, a Luisa, a Luis Alejandro León Serrano, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bendecimos sus hijos, sus nietos, su descendencia, Nancy, y a ellos los bendecimos y bendecimos a tu esposito Luis León. Ana Sofía pide oración por la sanidad total de Juan Pablo Carvajal. Sí, Padre, gracias porque hoy estaban desconectando nuevamente a Juanpita de ese respirador y yo declaro que Juanpita Carvajal Coronado es un hijo de Dios y es sano y lavado y que da testimonio en el mundo entero de tu amor, poder y misericordia. Padre, y ponemos también en oración a Stephanie, Padre, que le quite ese velo, dice Ana Sofía Stephanie, y que para que Dios restaure su hogar. También de Hernán Castillo y Ruth Stephanie, y les dé amor y realmente se restaure esa relación. Padre, y pide liberación a Ana Sofía. Padre, bendecimos con la sangre de Cristo y hay rompimiento de toda la malignidad que ha habido, el dolor, la tristeza, las heridas del alma. Padre, y hay libertad financiera y hay sanidad mental, y así como prospera tu mente y tu alma, prospera todo lo demás, Ana Sofía, como dice la palabra. Y para que tus hijos, Ana Sofía, entren bajo el pacto y los pies de Cristo. Fabio Acosta está pidiendo oración para la sanidad de Antonio Zavala. Padre, oye las oraciones de Fabio que está pidiendo por Antonio Zavala. Declaramos que tú con tu llaga sanas, Antonio Zavala. Padre, que salió de una cirugía intestinal y tuvieron que volverle a cerrar porque tiene metástasis de cáncer en todos sus órganos abdominales. Padre, maldecimos ese cáncer y declaramos que con la llaga del Señor Jesucristo se anula todo cáncer, reprendemos todo este demonio de cáncer y sale hoy de Antonio Zavala en el nombre de Jesús. Dios también que pide oración, Fabio, para que los ayude y los guíe en estos momentos difíciles. Padre, bendecimos a Fabio, a su esposa, a sus hijos y a toda la familia de Fabio, a su descendencia, a sus suegros, a sus cuñados, hermanos y a todos en el nombre de Jesús. Sonia Guerrero solicita favor de orar por la mano de un niño que se llama Miguel Ojeda, que le salió un quiste en la parte del dorso de la mano. Papito Dios, sé tú quitando ese quiste, secándolo, eliminándolo, lo maldigo en el nombre de Jesús y declaro que la mano de José Miguel Ojeda es sana, sana en el nombre de Jesús, con la llaga de Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén, amén. Daira Suárez pide oración por la sanidad para Víctor Parra, que se encuentra en una UCI y con un coma diabético y hay compromiso de su páncreas y sistema respiratorio. Padre, extiende tu mano, sanando a Víctor Parra, quien te reconoce como Señor y Salvador, y todos clamamos que Víctor Parra es sanado con la llaga del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén. Laura Briceño está pidiendo oración por su hija María Victoria Sánchez, para que le sane el sistema respiratorio, sus pulmones, que le limpie su congestión y esté sana en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a María Victoria Sánchez y todos los que están hoy, todos los que han tenido afecciones, virus, germen, gripa, infección bacteriana en los oídos, en la nariz, en la garganta, en el sistema respiratorio alto, medio, bajo, en los pulmones, en los bronquios, en el nombre de Jesús, en las amígdalas, en la garganta, en el nombre de Jesús son sanos, en los oídos son sanos, Padre Santo, todos, así como por María Victoria, Padre, hay sanidad de todo el aparato y sistema respiratorio, pulmones, bronquios, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Diana Caucali está pidiendo oración por la vida de Henry Giraldo y su familia.
Padre, para que te conozcan a ti como único Señor y Salvador, Henry Giraldo y la familia, y que sean esforzados, valientes, trabajadores, y sea tu Padre abriéndole los caminos para quitar toda pereza, toda tropiezo que hay, toda atadura, Padre, para que ellos tengan, Padre, te conozcan a ti, conozcan el esplendor de tu gloria, darles un trabajo, tengan paz en su hogar y su familia, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén, amén. Adriana López está pidiendo oración por María Elvira, que es su mamá, para que sea, Padre. Te ponemos a María Elvira Duarte. Sabemos que hay una opresión dura, que hay depresión, tormento, ira, confusión mental. Padre, es una situación demoníaca, pero te entregamos, tú eres el Dios de imposibles, a María Elvira Duarte, para que tú seas hablándole, limpiándola, liberándola y sanándola en el nombre de Jesús. María Elvira Duarte, levántate y anda, porque atamos ya todo demonio que ha traído confusión, opresión, tormento, confusión mental. Padre, también está pidiendo oración por Germán Serrano, su esposo. Padre, para que sea limpiado, liberado de todo espíritu de control mental, de opresión de la mente, diablo mentiroso. Cállate, no le hables más a la mente de Germán Serrano, ni de María Elvira Duarte, ni de los que están oyendo esta oración. Diablo mentiroso, cállate, en el nombre de Jesús. Te decimos, Padre, que también está pidiendo oración por Andrea Serrano López, porque le van a hacer una resonancia, son unos miomas muy grandes. Padre, declaramos que Andrea Serrano López no es solo hija de Adriana López, sino es hija tuya, y que tú extiendes tu mano y tu misericordia sobre ella en el nombre de Jesús. También está pidiendo por su hijo Nicolás Serrano, que tiene opresión mental, espíritus de pereza y falta de concentración. Padre, tú arrancas esa malignidad, tú remueves y perdonas esas causas inmundas que trajeron esa maldición. Están, Padre, en Deuteronomio 28, Padre. Pide también oración porque hay un demonio que la ataca a ella, que ataca a Adriana. Dice que hay un demonio que la ataca por medio de la mamá con espíritus de ira y desespero. Padre, cubrimos de paciencia con la sangre de Cristo a esta Adriana como hija, como madre, como esposa. Padre, que sea ella blindada y simplemente diga, te reprendo, Satanás. Aunque sea la mamita, uno tiene que decir, te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús, cállate, Satanás. Así sea nuestra mamita, con todo respeto hay que decirlo, porque muchas veces no hablan ellas, habla es el demonio. Muchas veces no es tu hijo el que habla, muchas veces no es tu hermano, tu esposo, tu esposa. Entonces hay que decirle, me cubro con la sangre de Cristo y cállate, Satanás. Le ordeno que te calles. Le ordenamos que se calle ese demonio, Padre Santo, que esté en la mamita de Adriana López, en el nombre de Jesús. Padre, también pedimos ella está pidiendo por su hermana, a Alexandra López Duarte, porque hay un espíritu de muerto en la espalda baja. Padre, en el nombre de Jesús, impartimos la sangre de Cristo sobre Alexandra López Duarte y que sea una hija tuya. Ella pide porque toda su familia y ella sean liberados de todas esas ataduras de hechicería, brujería, magia negra, espíritus de muerte. Padre, en el nombre de Jesús, impartimos la sangre de Cristo. Y tú eres un Dios misericordioso y toda la familia López, la familia de Adriana López, de su hermana Alexandra, de sus hijos, toda su familia López, en el nombre de Jesús, son liberados en el nombre de Jesús de la brujería, la hechicería, el ocultismo, la magia. Perdónalo, Señor. Mari Zapata pide oración por María Esther Zapata para que Dios le devuelva la felicidad conyugal y le active sus ventas. Padre, declaramos e impartimos la sangre de Cristo y la palabra tuya, que es viva y eficaz, sobre María Esther Zapata, sobre su matrimonio, sobre su cónyuge y todas sus actividades de trabajo, emprendimiento, de ventas, en el nombre de Jesús. Ahora, Rocío Garbiño, Aura, ¿qué tal? Aura del Rocío, que está en México, ya sé quién es. Está pidiendo oración para que sus papitos dejen la idolatría. Sé que también hay otras ataduras con sectas, Padre, y toda esa maldición, Padre, porque sé que sus papitos, Aura del Rocío Garbiño, tu papito y tu mamita y tu familia, caen rendidos bajo el pacto de la sangre de Cristo y los impartimos la sangre de Cristo en el nombre de la palabra del Señor y conocen al Señor. Señor, ten misericordia de los papitos de Aura del Rocío Garbiño Martínez allá en México, Padre, y que se sanan de esos problemas respiratorios y circulación en la pierna, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, así como vamos a explicar en esos manuales, espero que le llegue a todos ustedes ese manual de liberación y de los 9 derechos del demonio, que lo vamos a poner próximamente en circulación, para que oren con esas oraciones de rompimiento. María C. Aura del Rocío Garbiño Martínez también pide oración
para que entonces lleguen a los pies de Cristo sus papitos. María C. también dice buenas noches, pido oración por mi familia que sufre de fibromialgia y que le ataca las emociones. Padre, yo bendigo a María C., Padre, y bendigo rompo toda atadura que hay en su salud, maldigo la fibromialgia y Padre, y son libre sus emociones, su mente, su alma es sana en el nombre de Jesús porque se sana de toda herida, de todo dolor. Lidia amada, Amanda Mape, Timoteo pide oración por Pablo Alexandra Corredor Mape. Padre, ten misericordia con esos ojos. Padre, con la nariz, Padre, sana, Padre, sana, Paula Alexandra, con la llaga, Señor, que usted declaramos que es sana, que hay sanidad y restauración de las heridas de su rostro, Padre, que tiene tranquilidad. Tú le vuelves la belleza y le sanas el rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Y también haz justicia con ese agresor que le destrozó, le dañó, Padre, su rostro y la vida de Pablo Corredor. También tenga misericordia, Padre, y haz justicia. Pido oración por William Fernández en Mape, para que todo su organismo haya restauración de su ojo y las fuerzas de su cuerpo. También oramos por él y declaramos que también Tatiana Mape, Padre, se seque ese brote inmundo de la cara y Padre, es sanada de toda trombosis y se quita toda secuela de trombosis. También está pidiendo oración por David Mape Mical, Padre, para que tú lo perdones y rompas toda atadura y toda malignidad y atadura con las drogas. Se rompe ese vicio de drogadicción en el nombre de Jesús. También pido oración por liberación del terreno de la Vega. Padre, el Babi, Padre, 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 para que sea limpiado, liberado, restaurado ese predio, Padre. Jaime Claribel Romero Muñoz está pidiendo oración por la salud de su mamita, Norminda Muñoz. Oramos por Norminda ya y se sanan sus rodillas, Padre. Y el proyecto que ella tiene, el tener un carro, que Dios ponga la mano poderosa para que tengan ese proyecto. También por la salud y trabajo de sus hijos Jonathan Sebastián, Brian Santiago, y por un trabajo para Jamie Claribel, Padre, en el nombre de Jesús. Por el hogar con Gilberto Arevalo, para que abra su corazón y su mente y reconozca que tiene un hogar por construir. Gracias, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Nidia está pidiendo oración por la sanidad de su hija Elis. Está mal con vómito y fiebre, Padre. Declaramos que la llaga del Señor Jesucristo sana a Elisa, la hija de Nidia, Padre. Se reprende y se anula la fiebre y el vómito y la causa de esa fiebre y de ese vómito. También está pidiendo oración por Nelvis Lara. Padre, declaramos que la sanidad y las finanzas de Nelvis Lara son liberadas. Yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendigo. Le damos la palabra al pastor Yesid Urbina, allá desde la costa Caribe. Yesid, haga el cambio. Te bendecimos a todos, los bendigo. Se les quiere mucho. Listo, gracias, Pastor Carlos. Bueno, el Señor ha escuchado las oraciones y tengo la certeza de que Él, conforme a su voluntad, obrará en favor de cada petición, sanando, edificando, haciendo milagros, pero sometemos nuestra voluntad a la suya, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a hacer unas recomendaciones. Bueno, a los que están en YouTube, a los que nos ven por YouTube, al final de este video aparecen aquí arriba dos videitos de recomendaciones. Aquí aparecerá el enlace al podcast para que lo escuchen. Los que no lo han visto, escuchen el último podcast y por aquí abajito otro video, el tiempo de liberación. Y si estás viendo este video y te gustó el contenido, fuiste edificado y recibiste algo de parte de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal aquí abajito, este botón que estoy señalando. Bueno, vamos a orar para despedirnos y vamos a pedir al Señor que esta noche Él haga algo en favor de cada persona que hoy ha orado, que hoy ha pedido algo para su casa, para sus hijos, para su familia o por sí mismo, por su salud. El Señor hoy va a hacer algo maravilloso en tu vida. Yo sé que Dios hoy ha escuchado cada oración y que Él hoy te hará sentir, te hará experimentar su presencia maravillosa haciendo algo en tu vida por ti. Lo creo y lo pido al Padre en el nombre de Jesús,
para que hoy sepas que tu oración fue escuchada y que si requieres un proceso, Él te lo hará saber. Y si requieres un milagro, Él lo va a hacer inmediatamente, pero no te quedarás sin respuesta. Hoy el Señor va a obrar de alguna manera para que tú sepas que Él es Dios y que Él está ahí con su presencia manifiesta en tu vida. Hoy le pido al Padre que así sea, para que sigas creyendo, para que fortalezcas tu fe y puedas dar testimonio de la gloria, del poder, de la misericordia y del amor de Dios, para que otros crean y para que otros también puedan tener acceso a toda esta maravillosa noticia en Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para todos, Amén. Hermosa oración. y no olviden compartir este mensaje, no olviden suscribirse y ver los videos que dejo por aquí. Feliz noche para todos. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones para todos.